Desde el Cárcamo. Hola, ¿qué tal amigos que nos acompañan en su programa Desde el Cárcamo? Mi nombre es Aldo Villaseñor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Villasana. Bienvenidos a esto que es Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos. Y hoy tenemos un programa especial como todos, pero hoy nos acompaña alguien que nos prometió que iba a venir a este programa cuando estuviera aquí en México. Él es biólogo, un muy conocido doctor en nutrición, ya conocidos aquí en México por muchos, el doctor Dagoberto Sánchez. Dagoberto, muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Cumplió su palabra. Desde Perú. Desde Perú cumplió su palabra, que cuando estuviera aquí en México nos iba a acompañar en este programa. Y bueno, hoy el título del programa se va a tratar de los alimentadores automáticos. Esto que ha venido causando mucho revuelo en los últimos años, hablando de los últimos 3 años aproximadamente, llegan a México por medio de algunas compañías de alimentos que empiezan a promocionarlos en algunas unidades de producción. Creo yo que no se le había dado la importancia a este sistema de alimentación, y si no es hasta ahora que ya se están viendo los resultados muy favorables con respecto a la alimentación tradicional. Haciendo una introducción, bueno, aquí la acuacultura en México empezamos hace más de 30 años con un sistema muy rudimentario, en canoa, muchas veces con palanca, tirando al voleo, después con panga y motor, igual tirando al voleo, y después se viene a revolucionar un poquito con los famosos blowers o los alimentadores de aire, y bueno, ahí es cuando se revoluciona un poquito la acuacultura. Pero hoy llegan estos alimentadores automáticos, que bueno, el doctor ya nos platicará de cuántos tipos hay de estos tipos de alimentadores automáticos. Y bueno, pues vamos empezando con esa pregunta. No sé, Jorge, doctor, ¿qué te parece? ¿Qué es un alimentador automático? ¿Y cuántos tipos de alimentadores automáticos hay hoy en día en la acuacultura? A ver, bueno, el tema de los alimentadores automáticos para acuacultura ya lleva muchos años. Los últimos, hace 20 años, se vio ya la tendencia en el uso para alimentar a peces. Okay. Entonces sí se trabajaba con cámaras, viendo que hubiera exceso de alimento, y la cámara hacía de que, como tenía interfase con el alimentador, una vez que caía un pedazo de un pellet, digamos, que ya dejaban de comer, paraba de alimentar, ¿no? Entonces, en peces era, entre comillas, un poco más sencillo, porque la alimentación de alguna manera se ve, o sea, uno ve que el pez está comiendo, en el caso de los peces que comen en la superficie, pero en el caso de los peces como salmones, etcétera, truchas o peces marinos, son animales que comen, que toman el alimento en la interfase de la superficie con una parte profunda. Entonces ahí hay cámaras, hay medidas de oxígeno, etcétera, y ahí es donde un poco se tomó la idea para camarón. En el caso de camarón era un poco difícil hacerlo por las características que ya sabemos del cultivo, ¿no? De la costumbre que tiene el animal en comer en el fondo, en el cual no se ve nada. Entonces, al poner un automático como los peces, es un poco difícil extrapolarlo. Los primeros alimentadores, digamos, entre comillas, automáticos, pero que tenían seteado el tiempo, yo los vi cuando hice el viaje a Asia, en Tailandia. Nos mostraron los primeros acercamientos que estaban teniendo ellos con los alimentadores automáticos, y los seteaban de una forma manual, ¿no? O sea, decían, ya, yo necesito poner tanta cantidad de alimento y lo voy a dividir en 12 partes. Y de acuerdo a eso seteaban el reloj o el timer para poner. Y eso fue, yo me acuerdo, eso más o menos fue el 2008, 2009, que empezaron a hacerlo en Asia, porque en Asia
acordémonos que son estanques pequeños, ¿no? Que eran 1/4 hectárea o media hectárea, en el cual la persona iba y marcaba. Hasta ahora algunos hacen eso, lo marcan la ruta donde alimentan y con las sogas van agarrándose y van tirando el alimento en ese estanque, ¿no? Y lo hacen de forma manual. Empezaron a trabajar este tema para poder, con el objetivo de dar varias dosis en poca cantidad. O sea, el objetivo es poca cantidad en varias dosis. La mayor cantidad, o sea que el alimentador, la persona que iba y entraba al estanque, entraba 6 veces, digamos, ¿no? En el caso del automático, el alimentador automático, ellos lo que querían es que alimentar 12 veces, porque eso les iba a permitir que el pellet o el alimento se exhibe menos en el agua, hay menos contaminación, el camarón coma el alimento con todos los nutrientes, que no estén en el agua, sino estén en el pellet, y tenga un mejor crecimiento, por ende sobrevivencia, etcétera, más productividad, ¿no? Y ensucias menos el suelo. Ensucias menos el suelo, ¿no? Porque lo captura y como pones poco, todo lo que cae lo come en menos tiempo, ¿no? Uh-huh. Y esto hace que el camarón coma de una manera continua, que esa es la forma que lo hace en la naturaleza. Él está comiendo de forma continua microalgas, crustáceos, pequeños copepos, etcétera, diferentes, zooplancton, y fitoplancton, está comiendo todo el día. Entonces, de tal manera que en la producción ya lo que uno quiere es que tratar de hacer que coma todo el día, si hay condiciones en el estanque, con el fin de que tenga una mejor respuesta en crecimiento, por ende factor de conversión y sobrevivencia, etc. Entonces el año 2008-2009, más o menos, que yo me acuerde, fue cuando yo vi los automáticos en Asia, pero no tenían nada más, o sea, tenían eso, era prácticamente manual el automático. Y después salió una empresa importante en este desarrollo, en el cual aparte de eso se le puso un sonar, ¿no? Un sonar para saber en el momento que hacía el sonido de la alimentación, uh-huh. En ese momento alimentaba el automático, ¿no? Entonces ese sonar... Una especie de micrófono. Sí, es un micrófono en realidad, por eso le llaman sonar, porque es sónico, ¿no? Uh-huh. Entonces lo pones en el fondo o en una parte, en la columna de agua y capta. Pero el problema que tenían esos, cuando recién lo sacaron, digamos, era que interfería mucho los otros sonidos. O sea, los sonidos de la pulguilla, no sé, cualquier otro sonido del aireador interfería entonces había mucho ruido. Y empezaron a hacer varios trabajos para reducir el ruido de lo que era extra de lo que se alimentaba el camarón, y de ahí afinaron más esos sistemas, ¿no? Eso fue más o menos el año, bueno, ya para eso ya Ecuador empezó a implementar eso, más o menos fue el 2014, 2015, ya tenían implementado los manuales y los sónicos, ¿no? Uh-huh. Y a partir del año 2015, alrededor de 2015, ya se desarrolló los sistemas mejorados, los sónicos mejorados, que le llaman, que son aquellos que tienen algoritmos. Los algoritmos que permiten que haya una interfase entre el oxígeno, la temperatura, la calidad del agua, que permite que digamos, cuando el oxígeno esté en menos de 3, no bote el alimento, ¿no? Tú lo seteas para cierta cantidad de horas, con intervalos, etcétera, pero si es que el oxígeno tiene que estar en un rango específico, así como la temperatura. Incluso a eso iba, puedes tú programar que cuando haya temperaturas muy altas,
no alimente. Sí, con el algoritmo sí. Ya este es más, este es digamos, el último que se está trabajando, ¿no? Integra parámetros de calidad de agua, básicamente, ¿no? Okay. Y eso, digamos, ya son los que le llaman los alimentadores automáticos inteligentes, ¿no? Inteligentes entre comillas, porque uno les setea, pero igual, o sea. Y también están interconectados con vía un satélite o Wi-Fi para poder que tú lo veas en tu teléfono, en cualquier sitio, y puedas inclusive regularlo ahí, programarlo, hacer todo lo que necesites hacer. Y con eso se ha logrado bastantes ventajas. Hasta ahora, hasta ese punto se ha llegado, ¿no? Ahora, yo creo que probablemente en los siguientes años se va a ir mejorando mucho más estos sistemas. Primero para hacerlos más asequibles, porque este tipo de sistemas son caros. Y probablemente como las computadoras que costaban carísimo, y a medida que va avanzando la tecnología puedes hacer que sea mucho más asequible para toda la industria, ¿no? Doctor, yo te tengo una pregunta, la voy a lanzar y ¿qué les parece si regresando a la pausa comercial me la contestas? Ya está ahí. Tecnologías van, tecnologías vienen, hay nuevas teorías y luego son sustituidas por otras más novedosas. Entonces, hemos visto que, según nos platicas, los alimentadores han tenido una evolución hasta llegar a estos que son ahorita los que están de boga o los más modernos, que son los alimentadores inteligentes. En la realidad, en el campo, en la práctica, ¿qué resultados han dado? ¿Qué tan buenos son o qué tan buenos resultados han significado para las granjas, pues, acuícolas, llámese de camarón o de piscicultura? ¿Les parece si nos vamos a la pausa? Regresamos y nos contestas. En un momento regresamos, amigos. YOSA, fabricamos equipos acuícolas con alta tecnología para brindar seguridad y rendimiento al productor. Contamos con equipos de cosecha, transferencia, equipo de alimentación, aireación y mezcladoras de alimentos, así como asesoría y servicio técnico especializado. YOSA, siempre tu mejor opción. Larvas El Dorado te abre las puertas en Guatabampo, Sonora. Larvas El Dorado, inicia con fortaleza tu cultivo. Listo, amigos, estamos de regreso. Nos quedamos con una pregunta que lanzamos ahí para que pensáramos la respuesta mientras estaba la pausa comercial. Gracias a nuestros patrocinadores. Traemos ahorita una gorrita nueva, también gracias a Innova que nos hizo favor de regalárnosla. La pregunta es, en la realidad, doctor, ¿qué tanto éxito han tenido los alimentadores automatizados, automáticos o inteligentes? ¿Qué tantos casos de éxito han tenido y qué tan buenos resultados financieros? Porque al final de cuentas las granjas de camarón son negocios que tienen que producir dinero. Entonces, ¿qué tanto han cooperado para que esto se dé? A ver, en cuando hablamos de tecnología, siempre hay prueba y error. O sea, en todo tipo de desarrollo aplicado nos equivocamos y corregimos y así, ¿no? Lo mismo pasó, acuérdense, en la era de la tecnología, o sea, de las computadoras, de los cohetes espaciales, o sea, se reventaban igual, o sea, igual se moría la gente, etc. Es lo mismo acá, o sea, no te creas, o sea,
Cuando empezaron tuvieron un montón de problemas, se atoraba la mariposa, no, muchos biólogos decían, no, eso no funciona, o sea, cuando lo ponían ahí, no, les daba la conversión, les daba más alta que el manual, o sea, ¿Sí? un desastre. Pero en la medida que iban afinando ciertas cosas, no te digo que inclusive ese sónico decían, no, esa mucha pulguía no te deja, o sea, tenían conversiones más altas con el alimentador que con el tradicional, digamos. No, ese lo botaban, no sirve, hasta el otro año se pasaban, no, ahora insistían, hasta que hubo gente que sí empezó a afinar el uso para que funcione, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaron a ver resultados buenos de productividad, digamos, arriba mayor al 15%, factores de conversión menores a, digamos, si sacaban 1.8, las conversiones con el automático iba a 1.4, podía bajar hasta 1.2, la supervivencia aumentaba y el crecimiento mejoraba. Entonces, si tu crecimiento es mayor, tienes una mayor velocidad y la supervivencia es mayor, tu conversión va a ser menor. Entonces, ¿y qué pasa con la conversión? El costo del alimento es, siempre cuando digo 50, uno me dice 60, otro digo 60, otro dice 50. Bueno, está entre 45 y 65, si quieres, pero ese es el driver de costos, es el alimento. Claro. Entonces, si tú bajas tu conversión, vas a optimizar tu costo. Y encima, crece más, o sea, en menos tiempo estás sacando más biomasa, de tal manera que hay resultados ya concretos de porcentajes de mejora en conversión, sobrevivencia, crecimiento y toneladas por hectárea, y al final en productividad, que depende mucho del sistema. O sea, tú vas a encontrar números en semi-intensivo, extensivo, intensivo, hiperintensivo. De acuerdo a eso van moviéndose los números en rendimiento, en mejora. Pero en general, los alimentadores automáticos son herramientas que nos va a permitir optimizar los costos cada vez más, ¿no? Y tiene que llegar un momento en que el automático integrado con algoritmos detecte periodos de muda, detecte enfermedades, entonces con menos, el animal moviéndose más lento, qué sé yo. Eso es tecnología, yo no lo sé, me imagino que programadores y expertos en esto van a ir desarrollando cosas de tal manera que puedan ver tanto la calidad del agua como el comportamiento del animal, y tú puedas setear el alimentador para que te ayude a poder optimizar el rendimiento y finalmente hacer que el negocio sea sustentable, porque estamos viendo el automático como una herramienta para optimizar el costo por kilo de camarón producido. Entonces tú dices ahorita, Dagoberto, para ti el proceso evolutivo de prueba y error y de estar haciendo ajustes en cuanto a los diseños de los diferentes tipos de alimentadores ya nos permite tener ahorita sí alimentadores de una calidad y con un diseño que sí impactan directamente en la producción de camarón, en los índices, en los crecimientos y obviamente a disminuir los costos. Porque Aldo, digo, a ti y a mí nos tocó pasar por unas experiencias un poquito complicadas, ¿no? En cuanto al manejo de alimentadores, hará cuestión de 3, 4 años. Como lo dije hace el principio, ¿no? Los alimentadores automáticos llegaron aquí a México probablemente hace 4 años, cuando marcas comerciales de alimento llegaron y empezaron a promocionar esto a los productores, pero básicamente los entregaron y se olvidaron de ellos y nunca nos dijeron cómo usarlos, o cómo se programaban o qué complicaciones podíamos tener mecánicamente hablando. Se usaban muchos alimentos, bueno, en ese entonces se estaban usando mucho más que ahora los alimentos peletizados.
y estos sueltan muchos finos. Y estos finos taponeaban mucho el motor y se atoraba mucho la mariposa. Entonces muy pronto dejaban de funcionar. Al final, pues para mí fue pues, un rotundo fracaso ese intento por querer implementar alimentadores automáticos. Terminaron como nido de patobuzos en las granjas a la orilla del Bordo. Y bueno, pues ahí quedó ese primer intento. Como lo bien comenta el doctor, o sea, sí hubo quienes dijeron, ¿sabes qué? Si este sí es el futuro, aquí nos vamos a meter un poquito, aquí le vamos a invertir en tiempo, dinero y esfuerzo, y bueno, ya se están viendo resultados muy positivos. Hablando de hecho, perdón, tú vienes de un viaje por ahí por Sonora y allá se está haciendo cada vez más común el uso de los alimentadores. Desde noviembre se hablaba ya de que sí se veía una marcada diferencia en los beneficios de los alimentadores automáticos. Y bueno, aquí trato de acordarme en términos generales, el porcentaje de sobrevivencia subió de un 10 a un 15%, el incremento del peso promedio subió de un 2 a 3 gramos con respecto a los que no tienen alimentadores automáticos, factor de conversión alimenticia mejoró de 0.1 a 0.3 de conversión alimenticia y el rendimiento por hectárea subió de 300 a 500 kilos por hectárea más. Entonces, estamos hablando de números más, números menos en sistemas semi-intensivos de más de un 35%, ¿no? Entonces, si lo ves así, quiere decir que muy pronto puedes pagar los alimentadores automáticos. Si bien para mí son muy caros los alimentadores automáticos, creo yo que, aquí gana todo mundo, pues. Gana el que los fabrica en China, gana el que los importa, gana el que los fletea, gana el que te los manda para acá, gana el que te los comercializa aquí en México, o sea, gana todo el mundo y esas ganancias pues, se pueden, pues al final la paga el bolsillo del productor. Yo creo que debemos de buscar la manera de que esto se abarate para que sea más accesible y podamos todos llegar a estas mejoras. Una proveeduría más directa. Una proveeduría más directa o una fabricación en casa, ¿no? O una fabricación aquí en México, ¿no? De alguna manera que te quite todo eso, porque estás fleteando algo que aquí hay, pues. ¿Para qué fleteas de no sé dónde? Si aquí encuentras un tambo de 200 litros partido por la mitad que te sirve como de... El ingenio mexicano. Luego. Hay que buscar la manera. La verdad es que sí hay muchos beneficios, como lo comentaba el doctor. Te ayudan no nada más en estos números, te ayuda en tu mejora calidad de agua, mejoras tus calidad de suelos. Ensucias menos suelos. Mejoras tu calidad del animal. Y bueno, hay muchísimas ventajas que se pueden tener o buscar con los alimentadores automáticos. Pero hay un detalle, ¿no? Sí, bien es cierto, ya, digamos, han mejorado bastante en el desarrollo tanto del manejo como de resultados que ya se están viendo acá, pero esto también sucedió lo mismo en Ecuador, también sucedió lo mismo en Perú, o sea, hubo un tiempo que lo dejaron botando y eso fue, bueno, pero en todo caso ya eso es historia y lo que hay que tener cuidado en esa parte de hacerlo uno mismo es estar seguros que las partes críticas del automático sean bien hechas, ¿no? Porque de repente es un tiro en el zapato, ¿no? Porque tú los quieres hacer, pero si la mariposa no la haces bien, si el timer no lo haces bien, esas partes tienen ya desarrollo, tienen tecnología, ¿no? Y no sé, de repente traer las partes para ensamblarlo acá. Los mexicanos son expertos en ensamblar autos, es lo mismo. O sea, si tú no tienes que traer el tanque, pero el tanque está acá, pero puedes traer las partes críticas, ¿no? ¿Cómo se llama? El tablero de control, eso, y armarlo acá. Porque hay mariposas y mariposas, ¿no? Entonces tú le pides a alguien que te haga una mariposa, te va a hacer cualquier cosa, no te va a funcionar bien, no gira, etcétera, ¿no? Entonces, para esa tecnología sí es bueno. Ahora, y con eso abaratas. Pues es lo mismo que, no sé, pasó con los autos eléctricos, ¿no? Que Tesla salió con una cosa y los chinos salieron con 10 veces menos el precio. Pero porque hay partes que ellos usan y lo ensamblan allá, ¿no? Ya se desarrolló la tecnología, es lo mismo acá. Sí, de hecho no es mala idea que se haga, que se ensamble
Sí, pero sí, yo hablaba de eso, de ensamblar aquí, ¿no? Eso sí, porque que eso te abarata costos, te mejora, digamos, porque sí, es cierto que ahorita son, entre comillas, caros. Lógicamente te retorna con todos esos números, pero ahorita la idea es que te retorne lo más rápido posible con esa vorágine de precios que estamos viendo en el caso de la industria de camarón, ¿no? Entonces sí, no es mala idea, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por eso era la pregunta, doctor, porque pues el productor con miras de bajar costos de producción y mantener un poquito sus niveles de ingresos, pues siempre está apostándole a nuevas metodologías, a nuevas tecnologías. Entonces, pues tú que traes toda la experiencia del mundo, pues bien nos puedes decir con sustento qué tan reales son los resultados, y ahorita entendemos que sí son reales, ¿no? O sea, ya quizás se le puede invertir sin tanto miedo a los alimentadores, o quizás podemos entrar Eso por sí. una opción como la que dices, Aldo. Y también es cierto que cuando fueron de acá para Ecuador, Ecuador ya tenía resultados. Entonces ya han visto resultados palpables, han visto cómo funciona en el campo, ya con esa base ya se han venido a cabo. Y si funciona allá, porque acá no funciona. Entonces prácticamente han hecho un copy-paste, ¿no? Pero ahora, estando acá, hay que ya desarrollar localmente, ¿no? Con sus densidades, etc. Y lo que dice Aldo es cierto, o sea, en el tema de los peletizados, se comportan completamente diferentes a los extruidos. Por suerte, se ha desarrollado el alimento extruido que es, yo soy un creyente de que el extruido es el futuro de la industria camaronera, porque tiene miles de ventajas, no solamente en la parte de los alimentadores. De hecho, lo vimos contigo ya en un programa. Si no lo han visto, búsquenlo. Tenemos otro programa con el doctor donde platicamos de todos esos temas. Y entonces, ¿qué pasa? Que el automático, el extruido, tiene cero finos, no ensucia la mariposa, el mantenimiento hay que hacerlo, pero es menor, no se atraba. Tienes más partículas por gramo, el camarón lo come más rápido, por tanto, si tiene más partículas por gramo, lo distribuye mejor, y si lo come más rápido, entonces te permite que haya un mejor rendimiento, ¿no? Y es solamente por la física. El pellet en el pelletizado no lo puedes hacer del mismo largo por el proceso. En el extruido sí. Entonces, muchos hablan de 2. No, el 2 óptimo 2 milímetros. ¿Por qué 2? Porque tienes que hablar de 2 por cuánto de largo. Y sí, un 2 por 3 tiene 95 partículas por gramo, pero un 2 por 3, por 4, por 5, por 6 de largo tiene 40 partículas por gramo. Entonces siempre cometen el mismo error de decir 2 milímetros, 2,5 milímetros. Puede ser 2,5 por 3 y es mejor que un 2 por 3 por 4 por 5. Entonces, y eso te permite el extruido. En los automáticos especialmente funcionan mucho mejor si el extruido está bien hecho, ¿no? Si es que no, flota. Igual el pelletizado también, si tiene esas partículas chiquitas, también flotan. Y te encuentras con nuestras amigas las gaviotas, que se acaseran, como dice ahí, y entran ya. Una vez que ven un pellet, ya comen y se quedan ahí. Amigas tuyas, mías. Y a pesar de que, por ejemplo, corriges el problema de la flotabilidad, ya no flota, igual se quedan ahí. ¿Por qué? Porque escuchan el ruidito de la mariposa y están ahí nadando. Fíjate que pasa, te digo, nos ha pasado a todas las granjas. Llega un momento en que las gaviotas escuchan el ruido del tractor y ya están. Y ya están sin que botes alimento, ya están atrás. Sí. Entonces, se acostumbran a eso. Es un tema de manejo, pero el tema, nos desviamos un poquito, pero sí, el tema del extruido es algo que ha venido a acompañar también al efecto de un buen resultado en los automáticos, ¿no? Yo sé que muchas fábricas dicen, no, da lo mismo, no sé por qué, pero en todo caso
al final el productor es el que necesita el resultado, no la fábrica de alimentos. La fábrica de alimentos es un servicio al productor, ¿no? El productor es el que tiene que ganar la plata para todo sobrevivir. Claro. Oye, Dago, la pregunta del millón. Digo, hemos estado recorriendo varias granjas y hemos estado platicando con varios productores en Sonora principalmente. Y hemos estado hablando del tema de los alimentadores. Tú, en tu experiencia, por lo que has visto en otros países, ¿los alimentadores deben de estar libres con flotadores? Muelles. Pregunta, no sé, o sea, ¿cómo dice capciosa? ¿Cómo dice los profesores? Capciosa. A ver, mira, yo creo que es un tema de preferencias. No sé si es preferencias o no, pero en mi caso, y a mí me gustan los no fijos, los que no tienen muelle. ¿Por qué se pone muelle? Porque en Asia lo ponían con muelle, en una piscina chiquita, ¿no? Lo ponían con muelle y son estanques así, profundos, donde son estanques pequeños, donde pones uno o dos muellecitos con sus automáticos. Pero acá son estanques grandes, entonces para esos estanques tienes que poner una batería de muelles y el muelle tiene que tener por lo menos unos 50 metros que entre a la piscina, porque lo que bota el automático, si es eléctrico, de radio es como 15 metros de radio. Si es solar, como 12 metros. Pero abajo se extiende el que es 20, tal vez 25. O sea, en total, digamos, tienes un diámetro de 40 metros. Okay. Entonces tú tienes que meter el muelle por lo menos 40 o 50 metros para que no choque a la orilla, y tienes que buscar una zona profunda, adecuada, para que funcione bien, de 0.8 metros, ¿no? Para que funcione bien el automático. Ahora, sí es cierto que los muelles son mucho más fáciles de manejar. O sea, entra el tipo y Claro. le echa ahí, está fijo y no tiene los flotadores y no estás que jala y pone. Pero eso tiene sus bemoles, porque si tienes un sitio fijo, ¿no? Es fijo, no lo vas a mover nunca de aquí en todo el ciclo o en todos los ciclos siguientes. Y eso ahí, a pesar de que me digan que echan bacterias y todo, hay una área de formación de materia orgánica, porque no es el alimento sino que es los desechos del camarón que están ahí llegando, está comiendo, está botando, está comiendo, está botando materia orgánica. Y eso con el tiempo te puede pasar la factura. Entonces, conceptualmente sí es interesante, o sea, pone el muelle y todo eso, a corto plazo funciona. Pero en el largo plazo es una mejor práctica, pero de hecho es un poco más trabajoso el móvil, ¿no? Es cuestión de no sé si gustos técnicos o pensar en la sustentabilidad, ¿no? Y la otra cosa que a mí me gusta más estando móviles, yo sé que voy en contra de un montón de técnicos que dicen, no, el fijo, ok, pero te da flexibilidad. Vamos a suponer que en un estanque tengas más camarón que en el otro. Con el muelle no lo puedes mover. O sea, si tú quieres en el móvil, lo pasas de un estanque a otro y tienes flexibilidad de manejo de los automáticos. Comparado a una cosa fija, estás amarrado de pies y manos. O sea, no puedes hacer nada. Si tú quieres optimizar el área, en qué área están comiendo más en el estanque, no sé, por un efecto lunar, por año, por agua, temperatura, qué sé yo, no lo puedes mover, no lo puedes ir ubicando en el sitio donde realmente es eficiente. El flotante es más versátil. Exactamente, tienes más flexibilidad de manejo, o sea, es más versátil, digamos, ponerla a la posición. Siendo más versátil, a veces tienes que pagar el manejo, ¿no? Porque cuesta un poco más, es más, no cuesta más, inclusive cuesta menos la infraestructura, porque no tienes que hacer un montón de muelles. Exacto. El muelle es caro. El muelle es caro. Muy caro.
Entonces, sí. Que no es cualquier muelle, es un muelle, como bien lo dices, de 40 Es un metros. super muelle. Y en una piscina, no sé, pero 5 hectáreas tienes que poner varios, ¿no? Entonces, tal vez yo me atrevería a decir, al comienzo, digamos, aquellos que están queriendo empezar con los automáticos, yo me atrevería a dejarlo suelto, digamos, ¿no? Flotante. Para entender bien el sistema. Y bueno, y si es que ya estás seguro de que ahí va a quedar para toda la vida, bueno, ponlo, pues, o sea, fíjalo. Es más, al comienzo, cuando tú no tienes muelle, no tienes nada, tienes que hacer eso. Si quieres ponerlo en el muelle, decir, ¿dónde lo voy a poner? Tienes que irlo moviendo hasta el sitio que sabes que ahí va a ser el lugar adecuado, ¿no? Inclusive para antes, o sea, cuando quieres que antes de que empiece a funcionar el automático, que ya tú lo has instalado, tienes que cebar al camarón para que se acerque antes que lo empieces porque el camarón no sabe que va a caer alimento todo el tiempo ahí, tienes que cebar para que vaya llegando al automático. Una vez que estás seguro que está ya llegando a esa zona, recién lo prendes, recién lo haces funcionar. Entonces el efecto de arranque del automático también es una lógica que te permite poder ubicarlo de la manera adecuada, pero para mi gusto, si yo tuviera una camaronera, yo lo pondría, preferiría inclusive poner 2 personas para que estén operando. Porque sé que ese es más, entre comillas, sustentable, o sea, en el tiempo y más versátil que el fijo, ¿no? No sé, pues una de 5.000 hectáreas, no sé, de repente ya ahí hay que pensarlo, ¿no? Pero como concepto, sí, ¿no? Son decisiones dependiendo nuevamente de las condiciones de la granja, de la capacidad de la gente de trabajo, del tamaño de cada unidad, ¿no? Y el tipo de alimentador también, ¿no? Y el tipo de alimentador también, exactamente. Porque yo no veo, a mí se me hace contra natura poner un alimentador automático con estos micrófonos fijo. O sea, para mí eso tiene que estar más moviéndose para detectar realmente qué es lo que está sucediendo en el estanque. Pero bueno, como dice el doctor, ya es cuestión de percepción y de cada granja y características muy particulares, ¿no? Sí, yo coincido con el doctor, digo, por experiencias que he escuchado de productores aquí de México, puedes caer en un error. Me comentaba uno de los productores que empezó a usar los alimentadores estos con sensores, que según esto lo habían programado, pero tiraba alimento pues muy constante y de repente ya echó a perder una parte del estanque. O sea, se le pudrió esa parte del estanque, que no se dieron cuenta y estaba fijo. Y está podrido y sigues echándole más alimento. No, y para que tardes en recuperar esos fondos, puta, ahí te encargo. Claro, aparte de eso que ahí ya no hay mejora de productividad porque estás echando en un sitio donde el camarón no va a llegar. O va a llegar por fuerza porque tú estás poniendo el alimento ahí y se va a morir porque está entrando en un área. Claro. Está entrando en el área que no quiere estar, con niveles de nitritos, amonio, sulfuros, todo alto. Claro. No quiere estar, va a entrar y sale y se va a enfermar, se va ya a morir o no sé. Entonces no es lo más adecuado que cargues. Resulta contraproducente. No, sí. al revés, o sea, te sale al revés. Haces tremenda inversión y al final terminas perdiendo y dices, no, eso no, o sea, no funciona. Es cierto lo que dices, o sea, todo tiene que venir con soporte técnico, ¿no? La capacitación y el seguimiento. Sí, es fundamental. Es importantísimo. Si es que no viene acompañado de eso, entonces estás comprando, no sé, pues un problema. Problema realmente, sí. O sea, si no sabes manejar un Fórmula 1, no te lo compres. Es correcto. Es que te tienen que enseñar a manejar. Definitivamente creo que los alimentadores automáticos vienen para quedarse. Yo creo que es una tecnología que viene para quedarse. Gracias a Dios ya tenemos unos alimentos extruidos aquí en México de muy buena calidad que nos permiten manejar bien los alimentadores automáticos en ese sentido.
Y tendríamos que meternos nosotros en las granjas a tratar de sí o sí buscar cómo hacer funcionar los alimentadores automáticos. Bien lo decía el doctor, o sea, son tecnologías nuevas o equipos nuevos que vamos a tener que aprender a perfeccionarlos y a manejarlos. Pero con estos números que ya algunas granjas y en el 2020 fue muy repetitivo en granjas que ya tienen o que ya manejan alimentadores automáticos, pues creo que se paga, ¿no? La friega y la curva de aprendizaje. Para quienes pueden, tienen manera de financiarlos, es una excelente opción. Yo creo que ya es obligado para muchas granjas de ciertos tamaños empezar a conocerlos. Si bien no en toda la granja, pero por lo menos empezar a conocerlo, empezar a acostumbrar a la gente, empezar a capacitar a la gente por lo menos con 1 o 2 estanques. Te puedo decir de unos alimentadores que valen, no sé ni cuánto valen estos de los con el sensor pues son carísimos. Los inteligentes. Los inteligentes, creo que, bueno, no quiero decir un número que no me conste, pues, pero sí son muy caros. Pero también hay alimentadores que son estos de reloj, que no tienen un sistema tan avanzado, que no son tan caros, ¿no? Por lo menos empezar con eso. Y estar monitoreando y empezar a monitorear y empezar a capacitar a la gente, porque no nada más es el biólogo o el gerente, es la misma gente, o sea, el mantenimiento que tienen que dar, la limpieza, el mantenimiento a la celda solar, el mantenimiento a la batería, o sea, son muchos detalles que lleva un alimentador automático. Y el estar monitoreando todos tus parámetros dentro del estanque, ¿no? Sí, y en los animalitos, en los camarones. Sí. O sea, entiendo que es otra cosa, ¿no? No es nada más prender el tractor y irte con el blower sobre el bordo. Hay que aprender mucho. A mucha gente le da flojera eso, porque con los alimentadores con blower, como tradicionalmente se está haciendo aquí en México, pues te preocupas de 2 cosas nada más, ¿no? Que el tractor prenda y que el blower prenda. Y con esas 2 motores o con esas 2 aparatos que prendan, tú puedes alimentar, no sé, 200, 300, 400 hectáreas. En cambio, con los alimentadores automáticos, pues tienes que hacer que prendan unos 200, 300 o 400 aparatitos, ¿no? Hay baterías, hay motores, hay mariposas, hay tolvas, o sea, eso es lo que muchas veces puede ser complicado para granjas grandes, ¿no? Pero con estos números, o sea, que te paga, pues, pero por mucho, ¿no? Mira, ese trabajo que dices tú de capacitación, yo creo que el objetivo que tenían las plantas de alimento era ese, ¿no? O sea, traer los automáticos para optimizar como la responsabilidad de toda empresa que produce y fabrica y vende alimento, es esa, que cada vez usen menos alimento para mayores producciones, ¿no? Entonces, entiendo yo que esa fue el objetivo, la idea, la visión, ¿no? Pero les faltó la otra parte complementar del apoyo de manejo, etcétera. Es más, a veces es mejor invertir agarrar un grupo de técnicos y llevártelos al lugar para que vean cómo manejan, y ya si yo no sé, entonces lo llevo al sitio, ¿no? Y la responsabilidad de las empresas que venden el alimento es esa. Al final no lo hicieron las empresas de alimento, no lo sé, estoy hablando de memoria, de repente alguna sí, pero lo hizo el productor, y el productor se fue allá y lo vio y habló con los camaroneros y lo entendieron y lo vieron cómo manejo, y ya dijeron acá sí, funciona así, 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 y lo adaptaron acá. Pero no, sigue siendo responsabilidad de la aplicación y de la implementación de los automáticos de las empresas fabricadoras de alimentos, porque lo que más quieres tú es que usen menos alimento y sus conversiones sean menores para que la industria crezca y el volumen salga por ahí, no salga porque las conversiones sean más de 2. O sea, tú lo que quieres es que las conversiones sean bajas para que ellos crezcan, que las utilidades se incrementen y tengan buenas utilidades y puedan crecer, y tú puedas crecer con ellos como fábrica de alimento. Claro. Entonces, la responsabilidad sigue estando ahí, de las empresas productoras de alimento, inclusive de poner a automáticos en prueba
y ponérselos en que lo evalúen y después, no sé, cobrarles alquiler, un alquiler-venta, cosas de esas, ¿no? De tal manera que sientan los productores el soporte y la visión y el objetivo de las empresas de alimento, no solamente vender alimentos, sino venderlo con soporte técnico y venderlo comprometidos con la industria, ¿no? Yo siento que esto viene siendo como cuando llegaron los famosos resgues o maternidades aquí a México. Fueron pocos los que se animaron a probarlo, a tecnificarlo, a perfeccionarlo, y ya cuando lo hicieron, los demás empezamos a ver los beneficios y nos empezamos a aventar, ¿no? Al grado de que, por lo menos en Sonora y el norte de Sinaloa, yo creo que un 80% de la larva ya se siembra con maternidades. Así es. Lo mismo creo que va a pasar aquí con los alimentadores. Es una tecnología que llegó para quedarse. Tarde o temprano todos vamos a tener que tener alimentadores automáticos. Y entre más temprano empezamos a conocerlos, más rápido vamos a aprender a usarlos y más rápido vamos a tener mejores resultados. Aldo, Dagoberto, nos quedan 2 minutos. Yo... Te los pago. No, espérame. Sí, el eterno problema, se nos acaba el tiempo. Pero yo sé que vienen ustedes de Sonora. Allá se entrevistaron con mucha gente. Recuerdo, y tú debes recordar también, Aldo, que cuando el programa con los Migueles hablamos de los frentes fríos que se venían. El programa que hicimos hace 2 o 3 semanas con Jesse también habló de los frentes fríos que estaban por llegar. Y los últimos 3-4 días las temperaturas han bajado de manera significativa. Ya aquí en la región, pues ya agarraron por sorpresa algunos acuicultores que ya estaban sembrando. ¿Cómo vieron las cosas por Sonora en términos generales? ¿Qué nos pueden contar de cómo están las cosas por allá? Fíjate que, bueno, la gente está preocupada porque las temperaturas son más abajo con respecto al año pasado. Pero no veo que vayan a cambiar sus fechas de siembra, porque ya están programados así con los laboratorios. Y bueno, algo que me preocupa más que los frentes fríos viene siendo por la serie de marea roja que se está viendo todavía en el sur de Sinaloa. Venimos de Mazatlán, fuimos a revisar la larva allá en los laboratorios de allá y nos comentaban que pues, todavía está la marea roja frente a las costas, ¿no? de Sinaloa. Hablamos inclusive con Fernando Espinosa, presidente del CESACIN. Él nos hablaba de que traen un monitoreo muy intenso por parte del CESACIN sobre la marea roja. No hay un parámetro, no hay una secuencia de cómo vaya subiendo, cómo vaya bajando la marea. El CESACIN, para quienes no son de aquí de Sinaloa, es el Comité Estatal de Sanidad Acuícola del estado de Sinaloa. Así es, y bueno, ellos monitorean todo lo que viene siendo la sanidad de la acuicultura y tienen a bien estar monitoreando este rollo de las mareas rojas. Están, según lo que me cuenta Fernando, están monitoreando desde Culiacán hasta el sur de Sinaloa y están viendo, pues no hay un patrón a seguir, ¿no? De repente aparecen en una playa, después aparecen en otra, el grado de toxicidad también es diferente, entonces hay que estar muy pendientes de eso. Ojalá y no suba hasta acá. Estos frentes fríos a lo mejor y ayudan a que se alejen, ¿no? Pero hay que estar muy pendiente de eso. Regresando a lo de los frentes fríos, pues a monitorear las temperaturas. Digo, difícilmente creo que vayamos a poder mover las siembras si ya tenemos los programas ya definidos con los laboratorios. Lo que sí pudiéramos hacer es no sembrar con niveles bajos, tratar de proteger un poquito ahí la larva. No sembrar exactamente en un día donde hay estos aires que hay ahorita, porque pues, el oleaje va a sacar la larvita. Tratar de sembrar en las zonas más profundas del estanque, subir los niveles de los estanques lo más posible, aunque a muchos no nos gusta porque pues, nos fregamos los bordos, ¿no? Pero digo, es cuestión de proteger la siembra, que es la etapa más importante del cultivo, y pues esperar a ver qué ondas, porque supuestamente todavía nos faltan como 12 frentes fríos más. Entonces hoy hay que ver cómo pinta el panorama, ¿no? No sé, tú, Dago, ¿qué pudieras decirnos? Que se tapen. Que pongan techo. Que pongan techo de invernadero. Bueno, en realidad yo creo que una de las cosas buenas que tiene en México
y que lo han hecho justamente para el frío son las maternidades, ¿no? Entonces tratar, no sé, a veces en vez de sacarlo tan pronto, dejarlo un poco más en las maternidades, ¿no? Para esperar y no llevarlo, no sé, pues tratar de que estar una semana, porque una semana más de lo que normalmente lo tienen. Gastarse la plata ahí en las maternidades, ¿no? Okay. Antes de ponerla en los estanques y correr el riesgo de que la mitad se te muera, ¿no? Claro. Entonces, o se enfermen porque los deltas de temperatura es el problema. Así es. O sea, porque hace frío, claro, en el día calor. Entonces, ese delta es el que lo estresa demasiado al animal. Entonces, evaluar si es que es necesario alargar más las maternidades, pues la infraestructura está ahí. Te gastas un poco más en alimento porque lógicamente la larvita va a crecer, ¿no? Vas a tener un estrés más ahí, pero vale la pena. Yo creo que vale la pena sí, estirarlo un poquito, ¿no? Hasta digamos ya cuando pase un poquito los frentes fríos. Este año ha sido bien atípico, pero en esa parte hay que ser bien creativo, ¿no? Lo más creativos posible para poder evitar que el animal entre al estanque en condiciones extremas, ¿no? Claro. Y estar monitoreando los climas, ¿no? Sí. O sea, digo, si tienes programada la siembra el sábado y tú sabes que va a haber un frente frío, pues digo, yo creo que el laboratorio estaría muy consciente en decir aguántamela 1, 2, 3 días, ¿no? Así es. Y no sembrarlo, no acelerarse. En su mayoría son bien dispuestos, o sea, sí comprenden y lo pueden hacer. Claro, porque si no, después le vas a estar reclamando y va a ser peor, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos con vientos aquí por encima de los 41 kilómetros por hora, pero para mañana ya va a estar en 17 kilómetros por hora y va a llegar cuando mucho a 35 kilómetros por hora. Entonces hay que estar monitoreando. Hay unas aplicaciones muy buenas, esta yo se la recomiendo para cuestiones de vientos, que se llama Windy, y bueno, ahí pueden estar monitoreando y pueden estar visualizando cuándo pudiera ser la mejor. Se acabaron los 2 minutos, Aldo, que fueron 4. Ni modo, te lo pago. No, pues muchísimas gracias, Dago. Gracias a ustedes. Siempre es un placer platicar contigo y bueno, exprimirte los conocimientos y la experiencia que tienes. Con gusto. No, la idea es que los conocimientos no se vuelvan ceniza, así que hay que darlo todo para lo que nos apasiona. Así es. Pues muchísimas gracias, Jorge. Pues darle las gracias a nuestros amigos. Me imagino que van a salir un chorro de preguntas con este programa. Miren, es importante. Vamos a hacer un especial, un programa especial con todos los comentarios que nos han mandado. Vamos a dar respuesta a esos comentarios. Les agradecemos a nuestros patrocinadores. Síganos en redes sociales. Nuestra página de internet es www.desdelcarcamo.com. Ahí están todos los programas. A veces hacemos referencias a algunos como otro que ya tuvimos aquí con el doctor. Y pues agradecerte de nuevo, doctor. Siempre es un gusto. Recién llegado a Perú, bueno, hace 10 días. Y ya va de vuelta para allá. Y amigos, gracias por estar con nosotros en esto que fue Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos. Nos vemos. Hasta luego. Desde el Cárcamo.